El pequeño Darío no sospecha lo que le espera cuando suba al trono. Todavía su reino se halla aquí arriba. El viento es su aliado y su castillo solo un sueño. Abajo, el país es gobernado por Ciro el Grande, de la dinastía de los Aqueménidas. Han transcurrido 20 años. Corre el año 520 antes de nuestra era. Darío gobierna el gran imperio persa y regresa a este lugar que más tarde se llamará Persépolis, la ciudad de los persas. Forman parte de su séquito los mejores arquitectos y artistas, rebosantes de ideas y portadores de nuevos estilos arquitectónicos. El lugar en que se encontró el acta de fundación. El rey Darío publica lo siguiente: Mi imperio, que va desde el Yangtze hasta Kus y desde la India a Esparta, me lo regaló Ahura Mazda, el mayor de los dioses. Que la protección de Ahura Mazda caiga sobre mí y mi palacio. Los arquitectos y urbanistas de Persépolis provienen de distintos países. Los primeros indicios de la visión de Darío. Apertura multicultural. Adoptar en vez de devastar. Variedad de opiniones en lugar de represión dictatorial. Solo así puede construirse una ciudad real que en lo que respecta a diseño y audacia simplemente resulta incomparable. El Palacio del Rey. Un gran pabellón. Tal vez así era la vista desde el dormitorio. Restos de un piso color púrpura. Un sirviente camino del baño. El soberano protegido por sus guardaespaldas. La guardia del palacio. A Darío le hace falta todavía un marco adecuado que exprese la singularidad de su rango. Las delegaciones que a menudo habían estado de viaje durante semanas para presentar sus respetos y obsequiar con regalos al rey, han de retornar impresionadas por el lujo y la magnificencia de la capital del inmenso reino, que se extendía desde el Danubio hasta el Indo. Se proyecta una sala del trono como nunca la había visto el mundo. Dimensiones gigantescas, 110 metros de largo por 110 de ancho. Cubierta por un techo que descansa sobre columnas de 20 metros de alto. Una vez más, se reconoce una de las intenciones de Darío: mezclar elementos de todas las culturas sometidas, Grecia, Mesopotamia, Egipto, para formar con ellas un estilo propio e inconfundible. Su palacio parece modesto comparado con la sala de audiencias proyectada, una apadana.
Los mismos elementos que en los templos griegos, pero nada sagrado albergarán estas naves. Desde aquí se dirigirá la primera potencia mundial que conoció la historia. Todavía no se concluyen las obras de la terraza de 15 metros de altura, pero los canteros griegos ya han comenzado a levantar las primeras columnas. Trabajan estrechamente con los artesanos persas, excelentes maestros carpinteros. Para el enorme techo necesitan 250 vigas de cedro de 10 metros de largo y 1 metro de ancho. Miles de personas trabajan en la obra, pero no como esclavos, sino con una retribución conforme a su rango y a la calidad de su trabajo. Los capiteles ricamente ornamentados iban a sostener el techo más caro de Oriente. Persépolis no es solo el sitio donde reside el soberano, sino un símbolo de su poderío. Aquí se decide el destino de millones. Darío, manager del poder, planea un complejo administrativo, una gran oficina. La sala de las 100 columnas se llama el proyecto. Rodeado de archivos, un equipo de funcionarios públicos controla la vida del imperio. Listas de salarios, cuentas de viaje, impuestos, registrados con letra cuneiforme en tablas de arcilla. Cientos de miles de esas tablillas deben de haber obrado en los archivos del gran reino aqueménida. Los datos almacenados en la central de este temprano imperio se habrían disuelto en polvo hace mucho tiempo de no haberle prendido fuego a Persépolis Alejandro Magno en el año 330 antes de nuestra era. Una pequeña porción de las tablillas de arcilla quedó bien cocida y, por tanto, preservada para la posteridad. Así sabemos, por ejemplo, algunas cosas sobre Farnaca, el mayordomo mayor de su majestad Darío, cuánto ganaba, qué viajes hizo, cómo era el sello con el que firmaba documentos cuando iba de viaje, documentos que luego se enviaban a la central para ser archivados. El estudio de este tesoro de informaciones en escritura cuneiforme nos permite formarnos una idea del reino de Darío. Asombra lo moderno de la administración estatal. Los hombres y las mujeres, por ejemplo, recibían los mismos salarios. Todos los súbditos se beneficiaban de la red social, desde el soldado hasta el recién nacido. Las mujeres podían tomar vacaciones cuando estaban embarazadas y había raciones extra para los pobres. Las tablillas contienen también datos sobre las funciones del gran tesoro de Persépolis. Por ejemplo, el año 467 antes de nuestra era, trabajan allí 1.348 artesanos bajo la dirección de una mujer. Ella es quien recibe el salario más alto. Se elaboran muebles y telas de lujo para los palacios. Se trabaja plata y marfil de Egipto, oro de Nubia e India. El tesoro ocupa una sección rigurosamente vigilada dentro de la corte, con una guardia propia. En total,
se encuentran acantonados en Persépolis 10.000 hombres, que forman un cuerpo de élite, la Guardia Inmortal. La puerta del ejército nunca se terminó. La fiesta más suntuosa celebrada en Persépolis era la fiesta de Año Nuevo. Filas interminables de congratulantes de todos los países poblaban las escaleras y los pabellones. Para los artistas, motivo suficiente para representar el tema en la decoración de todo el palacio. Pero Darío era un estadista demasiado serio como para construir Persépolis solo para servir de telón de fondo a una fiesta. Darío era un rey justo que consiguió, gracias al espíritu de tolerancia y a una administración eficiente, mantener unido un imperio compuesto de 28 etnias. Su vista hace pensar que el mejor artista del mundo reunió en un mismo lugar las mejores obras de arte. Persépolis. El conocimiento de los temas sociales durante su soberanía se lo debemos a su legado artístico y a las inscripciones de su tumba. No quiero sentir las injusticias que se cometen con los débiles. Me gusta lo que es correcto y no siento nada por los mentirosos. Súbdito, no pienses que lo que hace el fuerte siempre es correcto. Valora los esfuerzos del débil. Para los emisarios de todas estas etnias, era un honor pertenecer a la delegación de Persépolis. Todos eran partes de un gran todo del que podían sentirse miembros útiles. Darío murió el año 486 antes de nuestra era, sin ver concluida la sala de audiencias. Pero el gran rey continuó viviendo en la memoria de los delegados. Poco menos de 200 años duró el sueño de Darío. La venganza por la destrucción de Atenas arrolló luego el reino de los aqueménidas. Al principio fue la piedra, y la piedra estaba habitada por los dioses.
Los beduinos consideraban sagradas las montañas que rodeaban Wadi Musa, el valle de Moisés en el desierto jordano. Petra, roca, llamaban los historiadores griegos al lugar, santuario de los nabateos, que hace 2000 años eran una poderosa tribu nómada en el oriente. Los nabateos ya no existen. En las cimas de las montañas ya no se celebran sacrificios rituales. Aún así, el forastero se siente sobrecogido al penetrar en este impresionante mundo rocoso a la luz del alba. El beduino parece dar al forastero un silencioso consejo. Empieza temprano tu jornada, pues arduo y largo es el sendero a través del cañón. Solo a la luz del alba te será revelado el milagro de la casa del tesoro. Unos escalones tallados en roca, símbolos del misterioso mundo de los nabateos. Formidables bloques esculpidos en la roca, de paredes pulidas y de la altura de una casa, pero al parecer sin entrada ni salida. Y no tienen salida porque son moradas eternas. Quien entraba en una de estas casas dejaba atrás su caballo sin amo. Los monolitos funerarios a la entrada de Petra señalan el camino hacia el reino de los muertos de los nabateos. La necrópolis, la ciudad de los muertos. Se dice que en tiempos remotos a los nómadas que vivían en esta zona les estaba prohibido, so pena de muerte, construir casas para personas vivas. Cuando venían a la comarca sagrada para estar cerca de sus dioses y sus muertos, se guarecían en tiendas o en las cavernas de las montañas. Como un fabuloso baluarte natural, descuellan en medio de la llanura los erosionados picachos de piedra caliza, formando caprichosos islotes rocosos. Sus inaccesibles cumbres alcanzan una altura de hasta 300 metros. Quienes las habitaban podían considerarse a cubierto de cualquier asalto enemigo. Ash-Shara, las rocas, llamaban los nabateos a esta cordillera rica en desfiladeros. Dush-Shara, el que mora en la roca, se llamaba su dios supremo y solo había un único acceso al reino de los dioses, el Sik, el desfiladero de la prueba. Sus verticales pendientes se alcanzan a una altura de casi 100 metros, como si las montañas amenazaran con cerrarse sobre la cabeza del intruso. La congoja y el asombro hacen presa del que recorre solo este túnel rocoso de más de 1200 metros de largo. Arduo y largo es el sendero que atraviesa el cañón. ¿No había prevenido el beduino contra los rigores del desfiladero? Durante milenios, el viento y los arroyos serranos fueron ensanchando la fisura natural entre las rocas hasta convertirla en un lecho fluvial. Luego llegaron los nabateos y desviaron el río, pero transformaron el antiguo cauce en una ruta de peregrinación. Como brotado del suelo, el inmóvil acompañante señala en silencio el camino. Continúa, parece decirte, pero te quedas como clavado en el sitio. No es un sueño ni una ilusión. A través de una estrecha hendidura, como si el Sik no quisiera revelar de golpe la maravillosa obra, aparece ante tus ojos Asne al-Firun, el tesoro del faraón. Un monolito de 40 metros de altura. Toda la obra ha sido esculpida en una pieza directamente sobre la montaña. Apenas perceptible, la figura del compañero de viaje en el reino de los muertos. Con maestría de verdaderos escultores, los picapedreros tallaron la suntuosa fachada del Asne sobre la amorfa roca. Oscuridad y vacío detrás de las pilastras de color rosado brillante para las ceremonias fúnebres. ¿Cuál de los soberanos hizo construir este mausoleo?
Asne al-Firun, el monumento más famoso en estilo barroco nabateo, fue construido un siglo antes de Cristo. Los nabateos, además de los templos, empezaron a construir viviendas para el pueblo en la ciudad de Badimusa. Fue su momento más álgido. Muchas preguntas han quedado sin respuesta. Petra cayó en el olvido durante siglos, hasta que en 1812 un europeo disfrazado de beduino recorrió Arabia y redescubrió los monumentos de la cultura nabatea. Humildes descendientes de los poderosos nabateos se habían instalado en las moradas eternas. El descubridor, que viajaba bajo el seudónimo de Jeque Ibrahim, no encontró ningún tesoro en las enormes tumbas monolíticas. Se cree que estas tumbas, adornadas con diseños de escaleras y frisos almenados, son las más antiguas. Altas fachadas, cornisas, medias columnas y frontispicios carcomidos junto con la piedra en que fueron tallados, reconquistados por la naturaleza. Allí donde el análisis de los geólogos reveló arena de cuarzo, compactada y coloreada con una mezcla de óxido o hidróxido de hierro, los habitantes del mundo rocoso ven formas y colores. Los nabateos bautizaron cariñosamente al lugar con el nombre de Rakmu, el veteado. Aunque sus descendientes ya no creen en Dush-Sara, el dios de la roca, el santuario sigue siendo su terruño. Se sienten identificados con el Rakmu y no están dispuestos a dejarse arrebatar este mundo coloreado que les hace olvidar la miseria. ¿Será cierta la leyenda de que en este desierto rocoso imperaba antaño una tribu nómada tan rica como para hacer esculpir en las montañas las moradas de sus muertos? Más de 600 monumentos funerarios tallaron los picapedreros en las rocas. ¿De dónde sacaban los nabateos tanta riqueza? Al pie de las montañas sagradas de los nabateos pasaban el camino del incienso y las principales rutas comerciales entre África y Europa. Los hacendosos árabes exigían a las caravanas el pago de derechos aduanales y establecieron sus propios almacenes de artículos de lujo. Así fue como los antepasados de los beduinos jordanos se hicieron ricos y poderosos. Jefes de tribus de criadores de camellos, ganaderos y atracadores se convirtieron en reyes. Sus dominios se extendían hasta Damasco. La ciudad que construyeron en el Valle de Moisés, Petra, capital de Arabia, decayó junto con el poder de los nabateos. A la postre, solo se conservaron sus monumentos funerarios, las moradas eternas. Cuando Petra fue descubierta para el turismo, expulsaron de sus casas a los habitantes de la ciudad de los muertos. Los nabateos tenían legislado el derecho de los muertos a permanecer en sus nichos. Sobre cualquier cosa que se hiciese en este santuario estaba el reglamento del culto a los muertos. Esta tumba era parte de las propiedades del dios Tuchará. Los otros dioses y Tuchará se comprometen a que todo sea como está escrito en este reglamento. La lluvia, el sol y el viento han creado un paisaje maravilloso en Petra que cambia continuamente. El nombre árabe de la ciudad significa líneas multicolores. Ocre, rosa, malva, marrón, rojo oscuro, están combinados con el color gris claro de la piedra. Con más fantasía que el mejor arquitecto, la naturaleza crea formas maravillosas.
Al principio fue la piedra, y la piedra estaba habitada por los dioses. Resultaba fácil para los forasteros entender por qué los nabateos visitaban a los muertos en sus tumbas. Hay testimonios de que en salas anexas se reunían 13 personas para celebrar los oficios religiosos. Sentados en bancos de piedra, tenía lugar una comida ritual. Después, dedicaban cánticos a los muertos. La vista de Petra invita a la meditación. Aquí naturaleza y cultura se funden en un todo único. Se borran las fronteras entre lo interno y lo externo. El pasado se confunde con el presente. Desaparece también la separación entre vida y muerte. Los nabateos deseaban descansar para siempre en la piedra, habitáculo de los dioses. Gabal Adher, la más encumbrada de las tumbas reales de Petra, última morada del endiosado soberano de Odoba. Solo a la luz del crepúsculo se puede divisar la fachada de casi 50 metros de alto. Increíble la precisión con que arquitecto y picapedrero vieron y tallaron el armonioso cuerpo arquitectónico en roca viva. Adher, una tumba suntuaria de monumental simplicidad y rigurosa simetría, coronada por una gigantesca urna. Aquí, desde donde la vista abarca todo el mundo pétreo de los nabateos, parece haber esperado él, el guía inaccesible, el casi siempre invisible compañero de viaje en este laberinto de obras arquitectónicas esculpidas en la roca. ¿Será un nómada o el jeque Ibrahim, que no logra liberarse del encanto de la comarca que descubrió hace casi 2 siglos? Los beduinos tomaron a aquel forastero vestido de blanco por un mago que venía a escamotearles los tesoros que ellos mismos no encontraban. Pero el aventurero europeo se llevó un tesoro más valioso que los objetos de oro ocultos en los mausoleos reales: el conocimiento de Petra. Fue un maestro de la diplomacia y de la estrategia, pero pasó a la historia por haber sido el mayor constructor de Egipto. Ramsés II gobernó durante 66 años. Sus sucesores recuerdan su gobierno como un periodo de gran esplendor. Durante los 4000 años de historia faraónica, solo hubo un dios faraón que gobernó más tiempo que Ramsés II. Fue y es señor de esta tierra,
es el río Nilo. Las constantes inundaciones del río Divino hacen que palmas y jardines reverdezcan una y otra vez, y en sus fértiles orillas se establecen hombres y animales. Allí donde el Nilo deja de aplacar la sed de la tierra, comienza el deshabitado desierto. Nubia, al sur del actual Egipto, era hace 3000 años la puerta comercial de África. Las enormes canteras del lugar proporcionaban a los egipcios material de construcción y las ricas minas de oro bienestar y lujo. Aquí, en el curso superior del Nilo, Ramsés II mandó construir sus edificios divinos. Los inmensos templos de Abu Simbel. La mitología egipcia dice que es el mismo Ra, el dios Sol, quien le construye al faraón una escalera en forma de rayos de sol naciente en el interior del templo. En un mundo del más allá, reina Osiris, el dios de la resurrección. Cuando Ramsés ingresa al templo, se encuentra en el reino de los muertos. Osiris lo rejuvenece y resucita con los rayos de sol de cada día que nace. Filas de columnas de 8 metros de altura conducen al interior del templo. Las representaciones del dios Osiris inmortalizan los rasgos del faraón Ramsés II. Al fondo se encuentran 4 estatuas esculpidas en la piedra, los dioses creadores, Ra, Agacte, Ptah y Amon-Ra. Más abajo el dios vivo, el faraón, Ramsés II. Durante su gobierno, 13 siglos antes de nuestra era, Ramsés II fundó una nueva capital. Reformó templos ya existentes y marcó cubrir el territorio egipcio de inmensas estatuas, obeliscos y templos. En Tebas, en el templo que lleva su nombre, se encuentra la cabeza de una estatua destruida que tuvo originalmente 17 metros de altura y 1000 toneladas de peso. En Luxor, Ramsés hizo reformar el templo de Amón durante su segundo año de gobierno. Un obelisco de 15 metros de altura mandado construir por él adorna desde entonces la entrada. El faraón tenía conciencia de las prestaciones sobrehumanas que exigía de sus obreros. Los halagaba con las siguientes palabras: «Oh obreros, elegidos, fuertes, de manos laboriosas, que construís innumerables monumentos para mí, experimentados en el trabajo de preciosas piedras, conocedores del granito y de la piedra arenisca. Oh laboriosos, esforzados constructores de monumentos, viviré tanto como ellos». La columnata mandada construir por Ramsés en Karnak es una de las 7 maravillas del mundo. Un bosque de 134 coloridas columnas de piedra arenisca en el templo de Amón, en un espacio del tamaño de una cancha de fútbol. El cartucho, escrito en jeroglífico que representa el nombre del faraón, se talla incontables veces en la piedra. Es el símbolo con el que Ramsés adorna todos sus edificios. User Maat Resetepen Remiamun.
el elegido del dios Ra. Ramsés es señor del mundo, del Alto y del Bajo Egipto. El mundo, por aquel entonces, era sinónimo de Egipto, de extensos desiertos y del fértil valle del Nilo. Para proteger las vías comerciales, pero sobre todo para defender a su tierra y a su gente de posibles atacantes, los faraones solían ir al campo de batalla. En las paredes del templo de Abu Simbel, Ramsés II inmortalizó una de esas batallas. La de Kadesh, contra los hititas, a principios del gobierno del joven rey. En los relieves el faraón aparece como un bravo guerrero y audaz guía de la batalla. También en las paredes un escrito habla de la gloria y del valor del faraón y al mismo tiempo de la cobardía de sus propias tropas. La historiografía actual interpreta los resultados de la batalla de Kadesh de manera muy contradictoria, pues en sus propios escritos los hititas se presentan como ganadores. Ramsés II hace que todo Egipto se convierta en un monumento a sus logros. Los templos de Abu Simbel superan en tamaño y significado a todos los templos rupestres mandados construir por sus predecesores y por él mismo. Los obreros se turnaban en grupos de a 100 para trabajar a 60 metros de longitud, profundizando en la montaña de la roca. Primero abrían la puerta con instrumentos muy simples de bronce y piedra. La oscuridad del hueco que iba surgiendo al cavar era combatida con un sistema de espejos de bronce pulido. Gracias a este sistema de alumbrado fue posible que se plasmaran los relieves y pinturas en las paredes del interior. $3.300 años más tarde vuelven a verse obreros en el desierto nubio. La construcción de la represa de Asuán a principios de los años 60 amenazó la existencia del templo. Por iniciativa de la UNESCO, el templo es trasladado del lugar. Comienza así uno de los gigantescos proyectos de construcción de nuestro tiempo. $20.000 toneladas de roca se cortan, se separan y se unen nuevamente. Es necesario prever todo en la construcción del templo. Cientos de toneladas de roca y arena se utilizarán para ello. Un mortero especial, preparado, sirve para tapar las juntas.
Tras 4 años de trabajos, el traslado del templo se concluye en marzo de 1968. Para Ramsés II, Abu Simbel es un domicilio para la eternidad. Un domicilio para el faraón y para su familia. Una de sus esposas, Nefertari, tiene incluso su propio templo en Abu Simbel, más pequeño que el templo principal, pero de construcción similar. En el templo principal, el marido vigila orgulloso las esculturas y los relieves. Como en una foto familiar, aparecen tallados en la roca mujer e hijos. Entre sus piernas se encuentra el primogénito, Amon-Her-Chopset. A los pies del coloso de la izquierda se encuentran 3 de sus hijas. Ramsés II fue uno de los soberanos más prolíficos de la historia. Se conocen los nombres de 40 hijas y 45 hijos del faraón. Es hermoso construir monumento sobre monumento, 2 objetos bellos al mismo tiempo. Esta frase, dicha por Ramsés, caracteriza perfectamente a uno de los mayores constructores de la antigüedad egipcia y a su obra. En las cercanías de Abu Simbel, Ramsés II mandó construir otros 7 templos rupestres en el desierto nubio. La mayoría de ellos no se ha conservado. En el año 1213 antes de nuestra era, anciano, enfermo y con 90 años de edad, muere el faraón, el dios vivo, y con él la época de oro de un mundo singular, Egipto. Cuando llegaron los refuerzos, Palmira estaba ya completamente destruida. El emperador Aureliano ya le había perdonado una vez la vida. Sin embargo, en cuanto se retiró con sus tropas, los habitantes de Palmira se sublevaron por segunda vez, asesinaron a los ocupantes romanos y se declararon independientes. Esta vez no hay perdón. Palmira es arrasada a sangre y fuego. Corre el año 272 de nuestra era. Es posible que el emperador lo lamentara. Palmira se parecía en muchas cosas a una ciudad grecorromana, con pórtico, termas y anfiteatro.
Palmira, la ciudad de las palmeras, el gran oasis del desierto sirio, a medio camino entre el Éufrates y el Mediterráneo. Durante siglos, las caravanas partieron de Palmira hacia la ruta de la seda. Cargaban especias, perfumes, piedras preciosas y otros tesoros del lejano oriente y los traían hasta la costa del Mediterráneo. Allí, la mercancía se trasladaba a barcos mercantes que pertenecían también a los comerciantes de la rica ciudad. Palmira se encontraba entre dos grandes reinos enemigos, el de los romanos y el de los partos, y de esta situación ventajosa sacaba partido económico, sobre todo en tiempos de guerra. Palmira continuó siendo zona de libre comercio, cuando en el año 64 antes de nuestra era, Siria pasó a ser colonia romana. Arquitectónicamente, la ciudad se adaptaba a los tiempos y a la correlación de poderes. La coyuntura recomendaba el estilo grecorromano, desde luego con algunos adornos orientales. Las artes y el comercio florecían, el comienzo de una edad de oro. Se construyó un nuevo centro, en la mitad el Tetrápilo, con columnas de granito rosa proveniente de las canteras de Asuán. En los pórticos del ágora, del foro, se encontraban entonces 200 estatuas, las efigies de los patricios de Palmira. En el Senado, los miembros de las familias más influyentes se presentaban vestidos con togas romanas. Desde allí regían los destinos de la ciudad. El teatro, con una fachada de palacio oriental como escenario. Aquí se representaban dramas orientales. Ninguna de las obras escritas en arameo ha perdurado. A principios del primer siglo de nuestra era, Palmira construyó un templo en estilo romano para el dios supremo del panteón mesopotámico, Baal. La muralla exterior mide 200 metros de largo por 200 de ancho. Se cree que Roma financió la construcción del templo para recompensar a la ciudad árabe por su incorporación al Imperio Romano. Los romanos equipararon a Baal, la divinidad suprema de Palmira, con Zeus o Júpiter. Pero a diferencia de su homólogo olímpico, tan similar a los humanos, Baal era un poder cósmico. Su templo es el único edificio de Palmira orientado con exactitud hacia los 4 puntos cardinales.
Baal Samín era el dios del viento. Tal vez por ello las tormentas de arena se ensañaron menos con su templo que con la tumba al final del corredor de columnas. Alá era la diosa de la fertilidad y la guerra. Su símbolo era un león, y las ruinas de su santuario del siglo II. En los siglos II y III se construyeron edificios cada vez más caros y ostentosos. En su época de apogeo, Palmira gozó de autonomía en materia de impuestos y sus magnates participaron en el mundo de las finanzas del Imperio Romano. Detrás de esa fachada tenemos una ciudad de Oriente a la que los árabes llamaron Taj Mur. Son característicos sus nichos. Las familias ricas construían torres altas con sepulturas para varias generaciones. También los forasteros podían adquirirlas. Los mismos constructores escogían como último lugar de reposo sarcófagos muy adornados, testigos de la vida cotidiana, de las riquezas y la belleza de su tiempo. La riqueza hizo de Palmira una potencia militar. Cuando los partos vencen al emperador Valeriano, Palmira acude en su auxilio. El nuevo emperador nombra a Odenat, señor de Palmira, gobernador de todo Oriente. Demasiado poco para su ambiciosa viuda, la reina Zenobia. Cuando asume la regencia, hace llamar a su hijo Augusto y se proclama madre del emperador. Zenobia, una mujer culta de legendaria belleza. Cuando sus tropas conquistan Egipto en el año 269, se colma la paciencia del emperador Aureliano. A la cabeza de sus tropas, derrota a los famosos camelleros de Palmira y asedia la ciudad. Zenobia intenta huir, pero es tomada prisionera. Aureliano no destruye la ciudad, entre otras cosas a causa de Zenobia, como confesará más tarde ante el Senado. Estaciona 600 arqueros en Palmira. A Zenobia se la lleva consigo para dar mayor lucimiento a su entrada triunfal. A medio camino hacia Roma, recibe la noticia de la insurrección de Palmira. Sus arqueros fueron asesinados en masa y un pariente de Zenobia ha sido proclamado emperador. Aureliano da media vuelta, retorna a Palmira, toma la ciudad y autoriza su saqueo. Sin embargo, la perla del desierto no es destruida por completo. Algunos edificios quedan en pie. En el año 300 se construye un cuartel, el campamento de Diocleciano. El grande y orgulloso oasis pasa a ser una base militar romana. Palmira nunca volverá a ser la ciudad que fue antes. Un acuerdo entre los romanos y los persas la pone fuera de las rutas comerciales. En lo sucesivo, Palmira quedará a merced de las distintas potencias protagonistas de la historia. Finalmente, bajo el dominio otomano, no será más que un pueblo insignificante al pie de una fortaleza. Ya nadie recuerda a los constructores de las torres funerarias que solo sirven de canteras. Palmira, la ciudad de las palmeras, el gran oasis del desierto sirio. El recuerdo de la Edad de Oro se ha borrado.
Los testimonios del poderío y gloria han quedado cubiertos por la arena del desierto. La mayor parte de Palmira se encuentra hoy bajo tierra y se sustrae obstinada a todos los intentos de arqueólogos, nómadas y turistas de revivir la leyenda de Zenobia y su fabuloso reino.